Este video corresponde al taller virtual de Matemáticas 3. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio, el cual el enunciado es el siguiente. Dice, utilice optimización para encontrar el costo total mínimo de un conducto para agua que se desea construir desde el punto P hasta el punto S. El conducto atraviesa por diversas regiones donde los costos de construcción difieren. El costo por kilómetro en dólar es 3K de P a Q, 2K de Q a R y K de R a S. Encuentre los valores de X e Y para que el costo sea mínimo. Y nos brindan un diagrama. Entonces nuestro primer paso sería encontrar las variables que vamos a utilizar. Al lado izquierdo tenemos el diagrama que nos han proporcionado y al lado derecho tenemos el diagrama ya con nuestras variables. De P a Q y de Q a R se nos forman triángulos, por lo tanto podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces nos quedan, de P a Q nos queda la raíz cuadrada de más 4 y de Q a R nos queda y menos x al cuadrado más y. Todo eso sobre raíz. Y en el tramo de R a S nos queda 10 menos Y. Aquí de Q a R nos queda esta ecuación porque en este pedazo de X si lo trasladamos hacia abajo, entonces sería Y menos X. De R a S nos queda 10 menos Y porque todo ese tramo mide exactamente 10 kilómetros menos este pedazo que sería Y, entonces por eso es 10 menos Y. Entonces nuestro segundo paso sería la construcción de la ecuación de costo, que nos queda, 3, 2 y 1 son los costos que nos dieron al principio del enunciado. Por cada tramo el costo de construcción. Entonces de P a Q sería 3 factor de raíz X al cuadrado más 4 más 2 factor de raíz Y menos X al cuadrado más 1 más 1, 10 menos Y. Teniendo esto, entonces lo siguiente sería realizar las derivadas parciales con respecto a X e Y a partir de la ecuación de costo. Entonces, aplicando los teoremas de derivación con respecto a la derivada de X, nos queda 3X sobre raíz X al cuadrado más 4 menos 2 factor de Y menos X sobre raíz Y menos X, todo eso al cuadrado más 1. Y con respecto a Y, hacemos exactamente lo mismo, aplicamos los teoremas de derivación correspondientes y nos queda como resultado 2 factor Y menos X sobre raíz de Y menos X, todo eso al cuadrado, más 1 menos 1. Teniendo las derivadas parciales, el siguiente paso sería igual a 0. Tanto la derivada de X como de Y la vamos a igualar a 0. En el lado izquierdo está la derivada de X y al lado derecho la derivada de Y. Hacemos la simplificación y nos queda que 3X factor de raíz de Y menos X, todo eso al cuadrado más 1 es igual a 2 factor de Y menos X raíz de X al cuadrado más 4. En ese momento lo dejamos hasta ahí y nos trasladamos a hacer la simplificación con Y, porque en realidad necesitamos encontrar los valores de X y Y. Entonces, al hacer la derivada parcial de Y igual a 0, nos damos cuenta que 2 factor de Y menos X es igual a raíz de Y menos X al cuadrado más 1. Entonces, este valor lo podemos fácilmente sustituir en la derivada o en la ecuación que te habíamos dejado pendiente para poder encontrar el valor de X.
hacemos la simplificación correspondiente y nos quedaría 3x es igual a raíz de x cuadrado más 4. Elevamos a ambos lados de la expresión al cuadrado, nos queda 9x al cuadrado es igual a x cuadrado más 4. Pasamos esa x al lado izquierdo, entonces nos queda 8x al cuadrado igual a 4. Ese 8 pasa a dividir, entonces nos queda x al cuadrado es igual a 1/2. Sacamos raíz, entonces nos queda que x es igual a raíz de 2 sobre 2. Teniendo el valor de x ya, entonces regresamos a nuestra ecuación de y y sustituimos. Sustituimos el valor de x en esta expresión. Entonces nos queda de la siguiente forma. 2 factor de y menos raíz al cuadrado sobre 2, que es el valor de x, es igual a raíz de y menos raíz de 2 sobre 2, todo eso al cuadrado, más 1. Como nos damos cuenta, entonces aquí desarrollamos el cuadrado. Entonces, al desarrollar el cuadrado y sustituirlo y elevar todo al cuadrado para poder eliminar esa raíz, entonces también al lado izquierdo se nos volvemos a desarrollar otro cuadrado. Al desarrollar los cuadrados en ambos extremos, la expresión lo que nos queda 4y al cuadrado menos 4 raíz de 2y más 2 es igual a y cuadrado menos raíz de 2y más 1/2 más 1. Esta expresión la pasamos al lado izquierdo y lo evaluamos todo a 0. Al eliminar términos semejantes y hacer la simplificación correspondiente, nos queda 3y al cuadrado menos 3 raíz de 2 por y más 1/2 igual a 0. Entonces nos damos cuenta que en esa expresión podemos utilizar la ecuación cuadrática. Y en este caso tendríamos dos valores para y, uno positivo y otro negativo. El positivo nos quedaría y es igual a 3 raíz de 2 más 2 raíz de 3 sobre 6. Y en el caso negativo nos quedaría y igual a 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 3 sobre 6. Entonces, hemos encontrado los valores correspondientes a x y y. X solo nos brindó un solo valor y y tenemos 2. Al hacer los puntos críticos, entonces nos brindan que tenemos 2 puntos críticos. El primero sería raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 más 2 raíz de 3 sobre 6. Y el segundo punto crítico sería raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 3 sobre 6. Como siguiente paso sería hacer el determinante de 2 por 2 a partir de las derivadas parciales, a partir de las segundas derivadas parciales. Entonces se forma con la segunda derivada de xx, xy, yx y yy. Entonces tenemos que hacer las derivadas parciales, todas las segundas derivadas parciales. La derivada parcial de xx nos queda de esta expresión, pero podemos seguir simplificando, porque si la dejamos así se nos vuelve un poco complicada y la realidad es que necesitamos hacerlo lo más simple. Entonces, al simplificar y al dejar la mínima expresión, nos queda 12 sobre factor de x al cuadrado más 4, raíz de x al cuadrado más 4, más 2 sobre factor de y menos x, todo eso al cuadrado, más 1, factor de raíz de y menos x al cuadrado más 1. Esta sería la segunda derivada. Con respecto a la derivada de xy, si nos damos cuenta, en el primer término no tenemos ninguna y, entonces ese término se nos queda igual a 0. Solo desarrollamos el segundo término, aplicamos los teoremas de derivación y al final obtenemos que la derivada de xy sería menos 2 sobre raíz y menos x, todo eso al cuadrado más 1,
factor de y menos x, todo eso al cuadrado, más 1. Pero si recordamos también, por la igualdad de derivada, tanto la derivación de x y y es igual a yx. Entonces, por lo tanto, estas dos derivadas serían iguales. Nos falta la otra derivada, que es con respecto a y, que sería, bueno, hacemos la aplicación de los teoremas de derivación, simplificamos todo lo que podamos y el resultado nos queda, la derivada es 2 sobre y menos x al cuadrado más 1, raíz de y menos x al cuadrado más 1, y esa sería nuestra segunda derivada. Teniendo ya todas las derivadas completas, estas derivadas las sustituimos en el determinante y nos quedaría formado de esta manera. Ya teniendo los puntos críticos y las segundas derivadas, entonces lo que hay que realizar es sustituir cada punto en cada determinante. Utilizamos el primer punto y el determinante nos queda. En la derivada de xx nos da como resultado 2.56. En la derivada de xy nos queda menos 1.30. En la derivada de yx nos queda menos 1.30. Y en la derivada de y nos queda 1.30. Al hacer el determinante, es decir, la multiplicación de 2.56 por 1.30 menos 1.30 por menos 1.30, nos da como resultado 1.66, el cual es mayor que 0. Pero también, si nos damos cuenta o si somos observativos, en la derivada de xx nos da como resultado 2.56, el cual es mayor que 0. Entonces, eso nos quiere decir que existe un mínimo relativo en ese punto. Hacemos exactamente lo mismo con el segundo punto y el resultado nos da exactamente igual. Por lo tanto, también existe un mínimo relativo en ese punto. Pero recordemos, lo que nosotros andamos buscando es un punto mínimo absoluto que nos diga cuál va a ser el menor costo posible para la construcción del conducto de agua. Entonces, ambos puntos, tanto el punto crítico 1 como el 2, los vamos a sustituir en la ecuación de costo. Entonces, si los sustituimos, el primer punto nos da como resultado 17.75 y el segundo punto nos da como resultado 17.82. Entonces, prácticamente el punto que nos daría un mínimo absoluto sería el punto número 1. Por lo tanto, el mínimo absoluto sería raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 más 2 raíz de 3 sobre 6. Este punto sería nuestro punto absoluto, el mínimo absoluto, el que nos va a brindar un mínimo costo. Eso sería todo. Gracias.